Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a este tiempo de entrevista Hoy No Política, dedicada a la economía. Para ello contamos con la presencia de Francisco Concepción. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Un economista que amablemente acepta nuestra invitación para intentar hablar un poco sobre aspectos económicos, ahora que todos somos un poco economistas, ahora que todo el mundo habla de economía en las cafeterías y en las charlas de amigos, pero yo creo que a veces nos llenamos la boca de términos que nos suenan, pero no tenemos muy claro qué significan, ¿verdad? Cierto. Entonces, a mí me gustaría comenzar hablando un poco sobre los presupuestos, ahora que escuchamos tanto a PSOE y a PP hablando de los presupuestos generales de Estado que se están debatiendo y vemos cómo negocian con unos partidos y con otros para obtener la mayoría suficiente para que sean aprobados. Pero, ¿por qué es tan importante un presupuesto general del Estado? ¿Por qué es tan importante para nuestras vidas? Bien, se supone que un presupuesto es la traducción práctica de la ejecución de la política económica de un gobierno. Inicialmente, si lo analizamos desde el término estrictamente formal, un presupuesto no es más que un inventario de la relación de gastos que el gobierno de turno piensa realizar en el ejercicio siguiente y una descripción exhaustiva, o lo más exhaustiva posible, de las fuentes de financiación de los ingresos con los que va a sufragar esos gastos. La mala noticia, César, es que de esa parte formal estricta de la definición de un presupuesto, dado que los gobiernos pueden apelar a endeudamientos prácticamente de una forma, absolutamente discrecional, pues se ha perdido un poco la rigurosidad o esa eficiencia de ese documento contable que pretende ser un contrato con la sociedad de esa relación de ingresos-gastos y se ha un poco difuminado, ya no es tanto una herramienta de ejecución de la política económica del gobierno, sino es más, o a veces deriva en otro tipo de cuestiones, ¿no? En teoría, señor Concepción, un presupuesto tiene que ser cero el resultado entre lo que ingresas y lo que presupuestas que vas a gastar. Bueno, es deseable que exista un ahorro. Es decir, si efectivamente tenemos una relación de gastos prevista y tenemos una descripción de esos ingresos, si conseguimos acometer esa política de gastos con el menor uso de esos ingresos, pues tendremos un ahorro neto en la ejecución de ese presupuesto. Lo ideal es que exista ese ahorro. Lo que no es bueno es que exista un déficit, es decir, que necesitemos endeudarnos porque nos hemos quedado cortos con los ingresos o, como está sucediendo en la actualidad, existe un desfase tan extraordinario de los gastos que con los ingresos que habíamos presupuestado no nos da para financiar esos gastos. Si lo trasladamos a la economía doméstica, todos sabemos lo que ingresamos aproximadamente, la gente sabe cuánto dinero gana y sabe que se puede gastar lo que tiene. A lo sumo puede gastarse un poquito más si tira de la tarjeta de crédito o pide un pequeño préstamo para comprarse un coche, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que un gobierno se gaste mucho más de lo que ingresa? ¿Eso cómo se hace? Apelando al déficit, una palabra que nos está resultando excesivamente habitual y cotidiana y que tiene unos problemas económicos importantes. Hay que tener en cuenta que todos esos programas de estímulo fiscal, de políticas sociales, todos esos endeudamientos que está cometiendo, en este caso, el gobierno de Zapatero, hay que pagarlos. Tarde o temprano habrá que pagarlos. La generación actual, tal vez la siguiente o tal vez la siguiente de la siguiente. Es decir, ningún plan de estímulo fiscal a la industria del automóvil, desgraciadamente a la cantidad de parados que estamos viviendo en España y políticas similares salen gratis. Alguien tendrá que pagarlo. La cuota de la tarjeta de crédito tendrá que pagar la familia. Tarde o temprano el banco le llamará, ¿verdad?, a su puerta: oiga, que usted me debe la última cuota de la tarjeta. En la financiación o en los déficits públicos, cuando emitimos deuda pública, el gobierno tiene que hacer frente a esa deuda pública. Mejor dicho, el Estado, el tesoro de esa nación, tiene que hacer frente a esa deuda. Por tanto, todas esas políticas fiscales expansivas, financiadas con cargo no a los ingresos del ejercicio, sino a la emisión de deuda, hay que pagarlos. Tarde o temprano habrá que pagarlos. Por lo tanto, un gobierno puede endeudarse porque le pide dinero ¿a quién? Esa sería la pregunta. ¿Fabrican ellos el dinero? ¿Tienen una máquina para fabricar dinero y dicen necesito más dinero y me gasto el dinero que no tengo? ¿De dónde sale ese dinero? Ahí habría que ver dos cuestiones. Uno, ¿hasta qué límite se podría endeudar un gobierno? España participa en la Unión Europea, existen unos criterios de estabilidad financiera que el apunte de la deuda pública, del déficit público, establece que el Estado no se puede endeudar más allá de un 3% de su déficit, de su Producto Interior Bruto, y no puede emitir o tener un saldo vivo de deuda más allá del equivalente al 70% de su Producto Interior Bruto. Esto por el lado, digamos, del stock, del inventario. Bien, por el lado de quién nos presta o quién compra la deuda pública, pues todo tipo de inversores, desde familias, personas individuales, a fondos de inversión que invierten en deudas públicas,
a fondos soberanos, es decir, fondos de otros gobiernos que también invierten en deuda pública, es decir, todo un elenco de inversores de muy diversa categoría. ¿Y qué es la deuda pública? La deuda pública son títulos emitidos, compromisos de devolución de ese dinero a cambio de un tipo de interés. El Tesoro Español emite, por ejemplo, una letra del Tesoro a 12 meses con el compromiso de que a ese vencimiento de 12 meses el Tesoro Español, yo le entregaré la letra, vamos a decirlo así, sí, y el Tesoro Español me devolverá a mí el principal, el dinero que yo le he prestado, más un interés a cambio de ese préstamo durante los 12 meses. Es un compromiso. Por supuesto. ¿Y qué avala ese compromiso? La riqueza de la nación. ¿Puede darse el caso de que una nación emita esa deuda y nadie se la compre porque no crean que te la van a pagar? Bueno, eso es una buena pregunta y me explico. Se está dando un efecto, el Tesoro Español se está viendo en la obligación de emitir una cantidad ingente de deuda. Para que nos hagamos una idea, en lo que llevamos de ejercicio, ha emitido casi un poquito más de 2 veces de todo lo emitido durante el ejercicio 2008 para cometer todos esos gastos extraordinarios y esos programas expansivos de impulso fiscal. Puede darse el caso, o se está dando el caso que los economistas llamamos, y discúlpeme por la palabreja, de crowding out, es decir, un efecto expulsión. Me explico. Es decir, la propia deuda soberana está compitiendo en la captación de recursos en el mercado con emisores privados. Un ejemplo práctico, por ejemplo, Telefónica emite deuda para financiar su plan de negocio, sus actividades, pero el Tesoro Español emite deuda probablemente a los mismos plazos con tipos de interés mejores. Una cuestión de riesgo y de captación. Entonces, claro, Telefónica se ven dificultades para financiar su plan de negocio porque hay un Estado o su propio Estado está compitiendo con esos inversores que acabamos de comentar, gobiernos, familias, etcétera, que están dispuestos a invertir en títulos de renta fija, por ejemplo, como es el caso que nos ocupa. ¿Bien? Ese se denomina efecto de expulsión, efecto crowding out, ¿no? Bien, por tanto, puede darse el caso en que tanto la deuda pública española como de otros gobiernos que ha pasado en una historia reciente, por ejemplo, la suspensión de pagos Rusia, de la extinta Rusia, de hace 6 años, derivó en una suspensión de pagos. Es decir, el gobierno ruso o el Tesoro ruso dejó de pagar no solo los intereses de parte de la deuda emitida, sino parte de los principales de esa deuda emitida. Puede darse, por supuesto. Caray. Entonces, en función de lo que ya tenemos sobre la mesa y desde un punto de vista económico, ¿el presupuesto que nos ha presentado este gobierno es bueno? Bueno, yo creo que no es bueno, ¿no? Hemos escuchado al partido de la oposición, pero bueno, a muchos agentes económicos y sociales quejarse del presupuesto, ¿no? Se le ha puesto una etiqueta de presupuesto austero, ¿no? De reducción de gastos. He de decir que es cierto que respecto a los gastos actuales, el presupuesto para el ejercicio 2010 plantea una reducción del gasto aproximadamente del 4%. Perdón, ¿es lo que se denomina el gasto público? Sí, gasto público. Pero decía que si lo comparamos con lo que se había presupuestado a principios del año 2009 para el gasto, ese menos 3%, ese menos 4% se convierte en un aumento del gasto próximo al 18%. Por tanto, que la austeridad pues parece ser que poca, ¿no? Además, César, hay una cuestión importante y es el uso que se destine de ese gasto, ¿no? ¿En qué nos lo gastamos? Efectivamente. No es lo mismo usar ese dinero, invertir ese dinero en infraestructuras, trenes, aeropuertos, puertos, carreteras, colegios, hospitales, que dedicarlo a subsidios de desempleo. O a planes